Bueno, vamos a ver, bueno, ya calculamos el índice de población de, de México, de Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí. Ahora vamos a ver otro índice simple, que es el índice de participación. ¿Qué es el índice de participación? Es otro índice utilizado para estudiar las variables de las poblaciones y entender su crecimiento por medio del cual consiste en tomar como base de referencia el total nacional. Sí, es muy parecido al índice de población, solamente que aquí nuestra base va a ser la población total del país. Y bueno, entonces, bueno, la fórmula, como les comentaba, es muy parecida al índice de población, donde tenemos que I par va a ser igual a PE sobre PT, donde I par es el índice de participación de la entidad con respecto a la población total, P es la población de la entidad que se compara y PT va a ser la población total del país. ¿Sí? Y bueno, haciendo como ejemplo, vamos a calcular el índice de participación de la Ciudad de México, del Estado de México y de San Luis Potosí del año 10.000, del año 2010. ¿Vale? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la población que queremos comparar, la población del Distrito Federal del 2010 sobre la población base, que va a ser la población de México del 2010. ¿Sí? Entonces, sustituimos valores, hacemos la operación y nos da que va a ser igual a 0.0788. Si queremos sacarle porcentaje, recuerden, lo multiplicamos por 100 y nos da 7.8. 7.88. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el 2010 la población de la Ciudad de México representó el 7.88% del total de la población que había en México en el 2010. Eso es lo que quiere decir. De mismo modo, pues podemos calcular el índice de participación para el Estado de México en 2010 y el índice de participación de San Luis Potosí en el 2010, donde vemos que en el Estado de México hay un 13.51% y el San Luis Potosí 2.3%. Y bueno, aquí también con esto podemos graficar y podemos ver que pues, el Estado de México es el que tiene mayor participación, ¿vale? Salvo en 1980. En 1980 la población que tenía mayor participación era la del Distrito Federal. Y bueno, San Luis siempre se mantuvo como el que tiene menos índice de participación. Y bueno, ahora vamos a ver la variable la variación de la población. Es muy normal, o es natural, que la población cambie, ya sea crezca, disminuye o se estanque. Conocer cuánto ha cambiado una población es muy útil porque permite saber cuál es la tendencia de su variación, si presenta un incremento rápido, lento o si se ha estancado, así como estimar o proyectar datos sobre su evolución futura. Y bueno, aquí tenemos definiciones de qué es, qué es una tendencia, qué es una estimación de población y qué son proyecciones de población. La tendencia es el patrón de comportamiento de una variable como puede ser la población, los precios, las ganancias, etc. El estimado de población se interpreta como el número de personas que se calcula tiene o tuvo una población en un momento específico. Tal volumen no es el producto de una medición directa, pero para obtenerla se toma en cuenta información sobre la población. Por ejemplo, las estimaciones del total de habitantes de un país en diversos momentos dentro de un periodo intercensal, etc. Y bueno, por último tenemos las proyecciones de población, que se refiere al cálculo relativo a la evolución futura de una población, partiendo de ciertos supuestos respecto al curso que seguirá la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Por lo general se trata de cálculos formales que muestran los efectos de los supuestos adaptados. Entonces, tendencia pues es cómo es que se comporta un, una variable, ¿no? La población, el precio, las ganancias son algunos ejemplos. La estimación es como el número de personas que se calcula tiene o tuvo una población, ¿vale? Entonces, esta estimación no la podemos sacar de manera directa, pero sí podemos
darnos una idea, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos de del modelo exponencial, ¿no? Nosotros podríamos estimar más o menos cuánta es la población en medio de un intervalo, y bueno, esa es la estimación. Y las proyecciones de población es también como una estimación de la población, pero hacia el futuro. Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué es el crecimiento absoluto. El crecimiento absoluto es la diferencia entre el total de la población en el año que nos interesa saber cuánto creció, lo vamos a designar como PI, menos el total de la población en el año en que estamos tomando como referencia. Eso lo vamos a llamar como P0. Y bueno, tenemos la fórmula. El crecimiento absoluto es igual a PI menos PO. Y bueno, podemos ir calculando, podemos hacer como ejercicio, calcular el crecimiento absoluto de la población en los años del 80 al 2010. Tomando en cuenta estos datos, ¿no? Que es la población total de estas entidades y del país. Y bueno, sustituyendo los valores en la fórmula, vamos a tener estos resultados. ¿Vale? Tenemos que el crecimiento absoluto del país de 1980 a 1990 va a ser igual a la población del país de 1990 menos la población del país de 1980. Si sustituimos los valores y nos queda que es 14.402.812 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la población creció de 1980 a 1990 14.402.812 habitantes. Sí, y así lo mismo en los demás años, ¿no? Del 90 al 95, del 95 al 2000, del 2000 al 2005 y del 2005 al 2010. Y bueno, ahí tenemos ya las cantidades. Lo mismo hacemos para la Ciudad de México. Tenemos que el crecimiento absoluto de la Ciudad de México de 1980 a 1990 va a ser igual a la población de la Ciudad de México de 1990 menos la población de la Ciudad de México de 1980. Aquí si observamos, la resta nos da un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos años hubo un decremento de población. ¿Qué quiere decir esto? En vez de crecer, la población aquí en México bajó. ¿Sí? ¿Bajó cuánto bajó? 995.335. Ya para los demás años ya se mantiene positivo, entonces sube su población, pero en caso particular, de 1980 a 1990 decreció, ¿no? Y era lo que estábamos viendo respondiendo las preguntas de los ejercicios anteriores, ¿no? Y bueno, tenemos ya los valores. Lo mismo va a pasar para el Estado de México y para San Luis Potosí. Y bueno, en resumen tenemos ya el crecimiento en esta tabla, el crecimiento absoluto de las entidades. Y bueno, vamos a pasar a otro término que es la tasa de crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Es la razón que hay entre el crecimiento absoluto y el año de referencia. Y bueno, tenemos aquí la fórmula donde sea es el crecimiento absoluto sobre la población. ¿Sí? Sobre la población de referencia. Todo esto es la tasa de crecimiento. Pero nosotros sabemos que el crecimiento absoluto es igual a PI menos P0. Y bueno, P0 lo dejamos igual como P0. Entonces podemos decir que la tasa de crecimiento va a ser igual a PI menos P0 sobre P0. ¿Qué es PI? Es la población en el año I, que es el año para el cual se requiere conocer el incremento. P0 va a ser el año que toma como punto de comparación, puede mantenerse fijo o puede variar, y ya sabemos que es el crecimiento absoluto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio para calcular, bueno, para practicar, ¿no? Tenemos calcular la tasa de crecimiento de la población de México, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí de 1980 a 1990. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos los cálculos. Tenemos que la tasa de crecimiento del país de 1980 a 1990 va a ser igual a PI. PI, recordemos que es el más actual,
sería la población de México de 1990 menos P0, que es la población base, que va a ser la población más antigua, ¿no? Que sería la población de México de 1980 sobre P0, que sería la población de 1980. Sustituyendo los valores y realizando esta operación, nos da que es la tasa de crecimiento va a ser de 0.2155. Mismo caso, hacemos el mismo procedimiento para la Ciudad de México. Entonces tenemos que la tasa de crecimiento de la Ciudad de México de 1980 a 1990 va a ser igual a PI, que va a ser la población de la Ciudad de México de 1990, menos P0, que sería la población de la Ciudad de México de 1980, sobre la población de la Ciudad de México de 1980. Realizando los cálculos nos da 0.0674. Y así con el Estado de México y con San Luis Potosí. Disculpen, aquí hubo un error, aquí estas cantidades están mal, serían las cantidades de la población de estos estados, ¿no? El resultado sí es correcto, lo que cambió fue aquí esta parte, ¿vale? Y bueno, continuamos. Y bueno, por si este no va a ser tarea, pues ahí por si ustedes gustan practicar más, sería calcular la tasa de crecimiento para los demás años, ¿no? De 1990 a 2000, del 2000 al 2005 y del 2005 al 2010. Y bueno, vamos a realizar este ejercicio. Tenemos, calcula la tasa de crecimiento absoluto del municipio de Tula si en 1992 tenía 256.986 habitantes y llegó en el 2007 a 845.276. Sí, entonces vamos a hacerlo, vamos a pasarlo a nuestro pizarrón electrónico, este ejercicio. Vamos a pasarlo al pizarrón electrónico. Entonces tenemos ya nuestro ejercicio. Y bueno, vamos a calcular la tasa de crecimiento, ¿no? Recordemos que la tasa de crecimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la población de interés menos la población base, que es P0, sobre la población base, que va a ser P0. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a PI, pero ¿qué es PI? Recordemos que PI normalmente va a ser la población de interés y va a ser normalmente la población más actual, ¿no? En este caso sería la del 2007, que sería 845.276, menos, menos P0, que sea la población base, sea la población más antigua, que sería la de 1992, que sería 256.986. ¿Sobre qué? Sobre la población base, que sería la población de 1992. Sería 256.986. Realizamos las operaciones para obtener el resultado. Perdón, 845.276 menos 256.986, y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 256.986 y nos da como resultado 2.28. 2.2891, ¿vale? Entonces, la tasa de crecimiento absoluto sería de 2.2891. Y con esto terminaríamos este ejercicio. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente. Con esto terminamos el primer tema, que son modelos matemáticos,
vamos con el siguiente, que son características del crecimiento demográfico en México. Para eso vamos a entender bien qué significa pirámide de población. La pirámide de población es la representación gráfica de la composición por edad y sexo de una población en un momento dado. La pirámide muestra de una forma inmediata el tipo de estructura de la población, que es en consecuencia de la fecundidad, mortalidad y migraciones del territorio estudiado. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos este ejemplo de una pirámide de población. Como comentábamos, está en forma de pirámide, se llama pirámide de población porque tiene forma de pirámide y se presenta por porcentajes y por edad y por sexo, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de el país de Guinea en el año 2019 tenía este porcentaje de población, ¿vale? Y esto nos va a servir para entender o ver de manera inmediata cómo se comporta la población. Muy bien, bueno. La transformación demográfica es resultado de la variación de sus componentes demográficos, es decir, del efecto que tienen los nacimientos, las disfunciones y las migraciones sobre la composición por sexo, edad y lugar de nacimiento de la población según en algún momento determinado. Entonces, bueno, recuerden, para, para poder transformar al país, a la población, es necesario se compone de tres partes, que es los nacimientos, la natalidad, las defunciones o mortalidad y las migraciones. Estos tres componentes hacen que cambie la población demográfica. ¿Vale? Continuamos. Vamos con el siguiente término, que es esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? Es el promedio de años que espera vivir una persona al momento de nacer, si se mantuvieran a lo largo de su vida las condiciones de mortalidad prevalecientes del presente. Entonces, la esperanza de vida es el promedio de años en que una persona espera vivir en el momento de su nacimiento. ¿Vale? Y bueno, tenemos aquí un ejemplo, aquí unas gráficas de barras de la esperanza de vida del país, ¿no? De 1930 al 2012. Como observan, en 1930 se tenía una esperanza de vida de 33.9, casi 34 años. Y fue creciendo hasta el 2012, que es de 75.7. ¿A qué se debe este crecimiento de esperanza de vida? Esto se debe a que pues, se han hecho muchos avances científicos, sobre todo en la medicina, lo cual hace que se curen algunas enfermedades y así se evita la mortalidad, ¿no? La mortalidad temprana. Y bueno, tenemos ahora la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que una mujer o grupo de mujeres habría tenido durante su vida productiva de haber mantenido un comportamiento conforme a las tasas específicas de fecundidad. Entonces, la tasa global de fecundidad es el número promedio de hijos que va a tener una mujer o un grupo de mujeres. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí dos gráficas, dos pirámides de población. Tenemos la pirámide de población de México de 1980 y la pirámide de México del 2010. Y bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio que dice, de manera general, ¿qué diferencias presentan las gráficas del INEGI? Entonces, la primera afirmación, vamos a ver si es correcta. ¿Disminuyó el porcentaje de los grupos de menor edad? Vamos a ver. Los grupos de menor edad, si nosotros aquí nos posicionamos, pues sería de 0 a 4 años, ¿no? Sería la parte inferior. Vemos que en 1800 en hombres habían 7% y en mujeres 7%. En 2010, esta población es de 4.8 de hombres y 4.7 de mujeres. Entonces, sí disminuyó, ¿no? Disminuyó el porcentaje de grupos de menor edad. Entonces, el primero es correcto. Vamos con el siguiente. El número 2. Disminuyó gradualmente el porcentaje a partir del rango de 20 a 25 años. Entonces nos posicionamos de 20 a 25, o sea, de aquí, de 20 a 24 a 20, en adelante, nos comenta o nos dice esa afirmación
que disminuyó gradualmente. Vamos a checar. De 20 a 24 tenemos una población de 4.5 en hombres y 4.8 en mujeres. En el 2010 tenemos que es 4.3 y 4.6. Entonces, si se fijan aquí, disminuyó. ¿Vale? Entonces, aquí disminuyó. Está válido. Vamos con el siguiente. De 25 a 29 tenemos 3.5 en hombres, 3.7 en mujeres. En la otra gráfica tenemos 3.8 y 4.1. Entonces, ¿aquí disminuyó o aumentó? Aumentó, ¿no? De 3.5 a 3.8 y de 3.7 a 4.1. Entonces, esta afirmación no es válida. Vamos con el tercero. Aumentó el porcentaje de los grupos de menor edad. Entonces es parecido al primero, ¿no? Solo que contrario. Si dijimos que el primero era válido, por lo tanto este no va a ser válido. El 3 tampoco es válido. Aumentó un 50% la diferencia entre hombres y mujeres. Para ello, nosotros tenemos que sumar todos los porcentajes en hombres y en mujeres de la población de 1980 y del 2010. ¿Sí? Tenemos que calcular que sumar todos estos porcentajes. ¿Sí? Si sumamos todos estos porcentajes de hombres y de mujeres, nos debe de dar un total de 100%. ¿Vale? Entonces, con que nosotros calculemos el porcentaje de uno, podemos calcular el porcentaje del otro. Entonces hay que calcular, vamos a calcular el porcentaje que hay en hombres en 1980 y el porcentaje que hay en hombres en el 2010. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo, ¿no? Los demás, bueno, los que están viendo el video, pues lo pueden hacer, ¿no? Vamos a empezar. Tenemos 7 más 7.8 más 6.9 más 5.7 más 4.5 más 3.5 más 2.8 más 2.5 más 2 más 1.7, 1.4, 1.1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 y 0.1. Sí, me da de 49.4, ¿vale? Entonces, vamos a pasarlo aquí al pizarrón electrónico, este dato. Tenemos que la población, el porcentaje de población de hombres en 1980 en hombres es del 49.4%. Si ya tenemos el de hombres, podemos nosotros calcular el de mujeres, sin necesidad de sumar todo. Entonces, como sabemos que la suma nos debe dar 100, entonces a 100 le vamos a restar el porcentaje de hombres y nos va a dar el porcentaje de mujeres. Entonces 100 menos 49.4 va a ser igual a 50.6. Entonces el índice de mujeres es de 50.6%. La población de mujeres, población de mujeres. ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita vámonos entonces a calcular ahora el porcentaje de hombres del 2010. ¿Cuánto sería? Vamos a hacer la suma, sería 0.3 más 0.3 más 0.5 más 0.8 más 1 más 1.3 más 1.7 más 2.2 más 2.5 más 3 más 3.6 más 3.8 más 4.3 más 5 más 5 más 5.1 más 4.8.
Me da un total del 47.9%. ¿Vale? Vamos a volverlo a hacer. Nada más para corroborar, 4.8 más 5.1 más 5 más 5 más 4.3 más 3.8 más 3.6 más 3.6 más 3 más 2.5 más 2.2 más 1.7 más 1.3 más 1 más 0.8 más 0.5 más 0.3 más 0.3. Perdón, es de 48.8. ¿Vale? Entonces, el porcentaje de hombres, con otro color, en el 2010 es de 48.8. ¿Vale? Entonces, ese es el porcentaje de hombres. Y el porcentaje de mujeres, en el mismo caso, sabemos que son 100, es el número total de hombres y mujeres. A 100 le vamos a restar el 48.8, que es el porcentaje de hombres. Esto nos va a dar un total de 51.2. Aquí va 51.2. ¿Vale? Entonces nos dicen que aumentó la diferencia de un año a otro el 50%. Entonces vamos a hacer la resta, ¿no? La resta de estos dos, primero de estos dos porcentajes y luego de estos dos porcentajes. ¿Cuánto nos queda? Entonces tenemos 50.6 menos 49.4. ¿A qué va a ser igual? Lo hacemos y nos da que va a ser igual a 1.2, ¿no? 1.2%. Vamos ahora con el otro. Tenemos 51.2 menos 48.8. ¿A cuánto es igual? Menos 51.2 nos da igual a 2.4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aumentó el 50%? No, aumentó el 200%. ¿Por qué? Porque aumentó el doble. Fue el doble, ¿no? No fue la mitad. Si hubiera aumentado el 50%, el 50% de 1.2 sería multiplicarlo por 0.5. Esto nos va a dar 0.6. A este 0.6 le sumo el 1.2 y nos da 1.8. Si en verdad hubiera aumentado el 50%, tendríamos en la diferencia 1.8% y no 2.4. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cerramos esto. Entonces decimos que la cuarta tampoco es, ¿no? La cuarta no es válida. La quinta aumentó gradualmente el porcentaje del rango de 20 a 25. Si vemos de 25 a 29, aumentó, ¿no? Vamos ahora al de 50. De 50 a 54 tenemos 1.4 en hombres y 1.4 en mujeres en el 80. Y en el 2010, en esa misma edad, tenemos a 2.5 y 2.8, ¿no? Entonces sí disminuyó. Por lo tanto, podemos decir que el 5 es válido. El 6, se invirtió la distribución de los porcentajes de las edades. ¿Qué quiere decir? Que lo que había en los 80, el porcentaje 1980 de las personas de mayor edad va a ser el porcentaje para el 2010 de las de menor edad. Vemos que pues no cuadra, ¿verdad? Porque aquí tenemos que es del punto 1 y acá es del 4.8. Entonces, tampoco es válido. Entonces, los únicos que son válidos de estas afirmaciones es la primera y la quinta. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el grupo de edad que muestra una mayor diferencia en sus porcentajes en las gráficas del INEGI?
Entonces, ¿cuál es el que mayor diferencia presenta? En este caso va a ser la de 5 a 9. ¿Por qué? Porque aquí vemos, se ve de manera gráfica cómo esta parte está más aplastada que acá, y es la que está más aplastada. Por eso decimos que es de mayor diferencia, ¿no? Entonces sería la opción C. Continuamos. ¿Qué variables afectan la distribución de las gráficas del INEGI? Y bueno, tenemos estas opciones. Entonces, recordemos que para que estas gráficas son las gráficas de población, ¿sí? Entonces, para que cambie una población, ya sea que aumente o que decrezca, ¿qué es lo que se necesita? ¿O cuáles son las variables que afectan a la población? Sería la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. O sea, sería el inciso C. La respuesta sería el inciso C, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Vamos con la siguiente. Se dice que la esperanza de vida en México aumentó de 33.9 en 1939 a 75.7 en 2012. ¿Qué significados tienen estos números? Recordemos que la esperanza de vida que era, es el promedio de años, ¿no? En que una persona vive desde su nacimiento. Entonces, en este caso, por la definición de esperanza de vida, la respuesta correcta sería la opción B. Promedio de años de vida que podría alcanzar una persona estimados al nacer. Y bueno, continuamos. Vamos a ver qué es migración. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser inmigrante. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando vamos de vacaciones a algún país o a algún estado diferente a donde estamos, decimos que somos emigrantes, pero si nos establecemos en ese lugar, pasamos a ser inmigrantes. Y bueno, con esto cerramos el tema número 2, que son características de crecimiento demográfico en México. Vamos con el siguiente tema, el tercer tema de la unidad, que es el Producto Interno Bruto y su distribución en educación, empleo y salud. Bueno, vamos a empezar. El término economía se emplea principalmente en dos sentidos. Uno, para designar la forma en que los hombres se organizan para producir, distribuir y cambiar los bienes que necesitan para cubrir sus necesidades. Y el segundo, para designar la ciencia que se encarga de estudiar esos fenómenos. ¿Vale? Entonces, tenemos que el principio básico de la economía consiste en la generación de la riqueza que se cuantifica en términos monetarios, como el ingreso nacional, cuyo concepto es el PIB. Y bueno, entonces con esto que acabamos de ver, la riqueza se compone de dos partes, ¿no? Tenemos los recursos naturales, que vienen siendo las tierras, ecosistemas, agua, flora, fauna, todos los recursos que la naturaleza nos da, son los recursos naturales. Mientras que tenemos por otro lado los recursos económicos, que es el trabajo, el capital, organización y conocimientos, que son como se pueden decir que son los recursos humanos. Entonces, estos conjuntos de recursos hacen que se haga una riqueza. Entonces, la riqueza, ¿qué es? Son recursos naturales, humanos, físicos, tangibles y no tangibles, con que cuenta una economía y que son o pueden ser utilizados para crear un valor económico. Por tanto, pueden ser cuantificados en términos monetarios. ¿Sí? Entonces, la riqueza se va a originar o se basa en estos recursos que lo acabamos de ver, recursos naturales y recursos económicos, que en su conjunto crean un producto o servicio o bien para que tienen un valor económico, ¿vale? Y este valor económico se cuantifica en términos monetarios.
Y bueno, ahora vamos a ver qué es el Producto Interno Bruto. La riqueza, como habíamos visto, tiene dos fuentes, la naturaleza y el trabajo del hombre, el cual a ponerse en acción, junto con un conjunto de medios de producción, maquinaria, equipo y conocimientos, y la misma naturaleza, da lugar a la creación del PIB, o valor total, a precios de mercado de los bienes y servicios generados durante un periodo específico, generalmente un año, dentro de un país. ¿Vale? Entonces, el Producto Interno Bruto es la riqueza que tiene el país. Ahora, muy bien, hay que entender esta parte. Si el PIB crece en 2%, por ejemplo, la población lo hace y la población lo hace en igual porcentaje, aunque el valor del PIB haya crecido, la parte correspondiente a cada individuo es la misma que antes, por lo que se dice que la riqueza nacional per cápita por persona no aumentó. Esto es, imaginémonos que nosotros producimos 5 ventiladores y somos 5 personas. Pues a nosotros, a cada uno le va a tocar un ventilador. Pero ¿qué pasa si nosotros producimos, no 5, sino producimos 7 ventiladores? Pero ahora lo hacemos con la ayuda de 3 compañeros más. Entonces, en vez de tener 5, ahora somos 8 compañeros e hicimos 7 ventiladores. Si lo repartimos, va a haber un compañero que no va a tener un ventilador, a pesar de que nosotros producimos 2 ventiladores más, ¿vale? Entonces, ahí no obtuvimos riqueza. ¿Por qué? Porque ahora a uno le falta un ventilador. Antes todos teníamos ventilador, ahora solo uno se va a quedar sin ventilador. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si es al revés? Si producimos 3 ventiladores más y se unen 2 compañeros más. O sea, somos en total 7 para 8 ventiladores. ¿Qué va a pasar? A todos nos va a tocar un ventilador y nos va a sobrar un ventilador. Ese ventilador nosotros lo podemos vender. ¿A quién? A alguien que lo necesite. Entonces, esa venta que realizamos a la persona al que necesite va a ser nuestra riqueza. Entonces, nuestra riqueza, en este caso, en último caso, aumentó. En el caso anterior, disminuyó porque a una persona le faltó un ventilador. Entonces, esto es lo que nos dice esta diapositiva. No necesariamente porque el PIB crezca, va a haber una mayor riqueza en la población. Esto es solamente si la tasa de crecimiento se mantiene, es menor que el PIB, ¿vale? ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? En otras palabras, para una economía lo importante no es cuánta riqueza posea, sino la tasa a la cual está creando nueva riqueza. Es decir, la riqueza y el bienestar de un país en promedio aumentan si la tasa de crecimiento del PIB es mayor a la tasa de crecimiento de población. ¿Vale? Y el ejemplo de esto es lo que acabamos de ver con los 8 ventiladores para 7 compañeros. Y bueno, vamos a ver otros términos. El término de deflactar. ¿Qué se refiere el término deflactar? Se refiere a la operación de convertir valores corrientes o nominales en valores reales o constantes a precios de un año de referencia. Los valores corrientes o nominales es un indicador del valor de las mercancías o servicios acumulados al momento de la operación. Se emplea para referirse a los valores de las mercancías expresados a precios de cada año. Y bueno, los valores constantes o reales son aquellos cuya cuantificación se hace con relación a los precios que prevalecieron en un año determinado y que se están tomando como base para la comparación. Indicador que expresa el valor de las mercancías y servicios a precios de un año base. Muestra la dinámica observada en los fenómenos económicos, una vez que fue eliminada la influencia que ejercen sobre los agregados macroeconómicos las fluctuaciones de precios con referencia a un año base. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejo estos ejercicios para si quieren repasar, ¿no? Tenemos calcular la pendiente de la recta por la cual pasan los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, el punto 2, que tiene estas coordenadas. Y bueno, ya saben ustedes, empleen la ecuación de la recta, ¿no? De la pendiente. Recuerden que es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Y con eso obtienen el primero.
El segundo, calcula la tasa de crecimiento absoluto del estado de Aguascalientes de 1990 al 2000. Recuerden que la tasa de crecimiento va a ser igual a la población de interés menos la población base sobre la población base. Y la tercera definan que es una hipótesis, eso también lo vimos en el anterior video, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Vamos con el siguiente índice. Tenemos índice de desarrollo humano. Es la medida sinóptica del desarrollo humano en un país. Con él se miden los adelantos de un país en tres aspectos. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer, conocimientos medidos por la tasa de alfabetización de adultos, con una ponderación de 2/3, y la combinación de la matriculación primaria, secundaria y terciaria, con ponderación de 1/3. Y un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita. Y bueno, aquí tenemos una tabla del índice de desarrollo del país, ¿no? Del país, del Distrito Federal y del Estado de México de los años 2008 y 2010. Ahí hubo un cero que se pasó, pero es 2010. ¿Vale? Continuamos. El valor del índice de desarrollo humano es el resultado de la dinámica de sus componentes, que son el índice de salud, el índice de educación y el índice de ingreso. ¿Qué es el índice de salud? El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional mínima. En este caso, la norma internacional mínima sería de 20 años de vida, de esperanza de vida al nacer, y una máxima de 83.4. Respecto a este indicador, Quintana Roo, el Distrito Federal y Baja California ocupan las primeras 3 posiciones en el ordenamiento nacional, mientras que Guerrero, Veracruz y Chiapas ocupan los últimos 3 lugares. Luego tenemos el índice de educación. El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. Los estados con mayor índice de educación son el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los que presentan menor nivel de este indicador. Y por último tenemos el índice de ingreso. ¿Sí? Que el índice de ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos. El Distrito Federal, Nuevo León y Baja California son las entidades con mayores niveles de ingreso, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan las 3 posiciones en el extremo opuesto del ordenamiento de entidades. Y bueno, el ingreso considera el PIB per cápita de la población, entidad o territorio. Sí, entonces, bueno, el índice de salud, lo que mide la esperanza de vida, el índice de educación, el promedio de escolaridad o la alfabetización, y el índice de ingreso se mide por el PIB per cápita. ¿Sí? Muy bien, ahora identifica los criterios que se consideran los 3 índices que integran el índice de desarrollo humano. Entonces, bueno, como comentaba, la salud se mide con la esperanza de vida. La educación se mide con la alfabetización y los ingresos con el PIB per cápita. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B, ¿no? La opción B, que sería 1B, que sería salud con esperanza de vida, 2C, educación con alfabetización, y 3F, ingresos con PIB per cápita. Ahora dice, en términos económicos, ¿cuál es una condición necesaria para que se afirme que haya un incremento en la riqueza económica de una nación? Cuando el crecimiento del PIB es mayor al crecimiento de la población, sería la opción A, ¿no? Cuando el crecimiento del PIB es mayor al crecimiento de la población. Sí, que era lo que veníamos viendo como ejemplo a los ventiladores. Y bueno, con esto terminamos el tema 3, vamos con el tema 4, que es migración. ¿Por qué las personas tienen que buscar otros lugares donde trabajar a pesar de los enormes riesgos que ello significa? ¿Por qué? Pues bueno, como muchos sabrán, pues es por la falta de empleo, ¿no? Por el desempleo. Entonces, por ello tenemos aquí esta gráfica que, que compara el PIB con la tasa general de desempleo, ¿no? Entonces, aquí vemos que tienen una relación. ¿Cuál es esa relación? Si se fijan, la tasa general de desempleo
va aumentando, ¿no? Aumenta. ¿Y qué pasa con el PIB? El PIB se comporta más volátil, pero tiende a bajar, ¿no? Entonces, vamos a posicionarlos aquí en el 09, guión 2, ¿no? En el 2009. ¿Qué pasa aquí con la tasa general? Aumenta. ¿Y qué pasa con el PIB? Disminuye, ¿no? Entonces, el desempleo tiene relación con el Producto Interno Bruto, con el PIB. Entonces, aquí en esta gráfica vemos que a medida que crece la tasa de desempleo, va a disminuir el PIB. O contrario, si aumenta el PIB, disminuye la tasa de desempleo. Y bueno, esta relación la estudió este señor que se apellida Okun y creó una ley, se llama Ley de Okun, la cual establece que una caída del PIB del 3% respecto al crecimiento normal genera un aumento de 1% en la tasa de desempleo. Era lo que habíamos comentado, ¿no? Que si el PIB decrece, o sea, cae, ¿qué pasa con la tasa de desempleo? Aumenta. Entonces, si el PIB disminuye, va a haber más desempleo. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí dos conceptos que son parecidos, pero no son similares, ¿no? Tenemos el PNB, que se refiere al total de bienes y servicios generados por los nacionales de un país, sea dentro o fuera de su territorio. ¿Sí? Mientras que el PIB es el total de bienes y servicios generados dentro del territorio de un país, sea por nacionales o extranjeros. ¿Sí? Entonces, el PNB es los bienes y servicios generados de los paisanos dentro y fuera del territorio, mientras que el PIB solamente es en el territorio. Entonces, por ejemplo, el PNB se mide mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchas riquezas a lo largo del mundo. Un ejemplo podría ser en Medio Oriente, ¿no? Sí saben, ¿no? Que Estados Unidos han tenido constante guerra este, con Irak, con Irán, anteriormente por el petróleo, ¿no? Entonces, por eso es que se toma como base este PNB. Y el PIB, pues es el que generalmente se ocupa para México. Y bueno, continuamos. Además de este señor Okun, Dornbusch es otro científico, es otro economista que, bueno, él afirma que la tasa de desempleo desciende cuando el crecimiento del PNB es mayor que la tasa tendencial del 2.5%. Concretamente, por cada punto porcentual en la tasa de crecimiento del PNB real se mantenga durante un año por encima de la tendencia, la tasa de desempleo descenderá 0.4 puntos porcentuales. Es lo mismo que decía Kuhn, solo que al revés, ¿no? Si aumenta el PNB y se mantiene aumentando, la tasa de desempleo va a disminuir, ¿vale? Y bueno, dentro de la migración tenemos dos partes, ¿no? La migración internacional y la migración interestatal. La migración internacional es la migración hacia el exterior. Y bueno, en el país ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero en general se considera que se trata de un fenómeno que se origina en la desigualdad en el nivel de desarrollo de distintas regiones del país y en la necesidad de mano de obra barata por parte de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos. La CONAPO estableció 4 patrones que explican las variaciones en la magnitud y características de este flujo migratorio. En primero, que se presentó a finales del siglo XIX hasta principios de los años 30, durante este periodo se establecieron las bases de flujos migratorios de México y Estados Unidos asociados a la demanda laboral en el país vecino, ¿no? El segundo periodo comprende desde mediados de los años 30 y hasta 1940, ¿no? Y bueno, ahí tienen la explicación. Para el tercer periodo, según CONAPO, incluyó la vigilancia del programa Bracero, que abarca de 1942 a 1964, como resultado de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y el cuarto periodo, que es cuando termina
este programa Bracero hasta los primeros años de los 80. Y bueno, ahora CONAPO considera que la nueva era de migración mexicana a Estados Unidos se puede caracterizar por estas cuatro partes, ¿no? Una disminución de los mecanismos de circularidad, es decir, migración y retorno. Segundo, un incremento en la magnitud e intensidad de los flujos de la cantidad de migrantes permanentes, tanto documentados como indocumentados. Tercera, ampliación de las regiones de origen y destino de los emigrantes. Y cuarta, una mayor heterogeneidad de perfil de los migrantes, de origen urbano, presencia femenina, mayor escolaridad e indígenas, provocando una considerable diversificación ocupacional. Y bueno, ahora tenemos la migración interestatal, que es la migración interna. La migración interna se convirtió poco a poco en un elemento determinante de los cambios en la distribución demográfica del país. ¿Por qué cambió? Porque antes, a principios del siglo pasado, la población rural era la que predominaba más que la urbana. Esto es, más del 70% de la población habitaba en zonas rurales y menos de la tercera parte se ubicaba en zonas urbanas. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día es al revés, ¿no? Hoy en día la mayoría de la población se encuentra en ciudades y muy pocas personas se encuentran en el campo. Esto es producto de la migración interestatal. Y bueno, toda migración pues tiene afectaciones tanto en el territorio de origen como en el territorio donde lo reciben, ¿no? Entonces, bueno, una de las afectaciones del territorio de origen a consecuencia de la migración es el envejecimiento de la población del lugar. ¿Por qué? Porque emigran puros jóvenes, que son los que están en edad para trabajar. ¿Y quiénes se quedan? Pues los que tienen mayor edad. Eso provoca que pues el promedio de la población en esa entidad pues sea mayor, ¿sí? La segunda es la feminización, que ¿qué es la feminización? Como la mayoría de las personas que emigran al extranjero o a otra parte son hombres. Como la mayoría son hombres, ¿quiénes se quedan? Las mujeres, quienes asumen el rol de jefas de familia, siendo padre y madre a la vez. Y como tercer punto tenemos miembros de familia que asumen roles alternativos a los suyos, como ejemplo los abuelos. Pueden convertirse en padres al quedarse al cuidado de los nietos. Y por último, provoca cambios económicos en el lugar de origen, porque al salir de la población en edad de trabajar, las actividades del lugar son abandonadas, creando un círculo vicioso de incremento de la pobreza. ¿Sí? Entonces, también provoca pobreza dentro de la población, no en la familia, pero sí en el país. ¿Por qué? Porque se deja de producir eso que se estaba produciendo. ¿A dónde se va a producir? A la parte donde van a estar inmigrando, ¿no? A la parte receptora. Por eso es que dice que hay un incremento de pobreza porque se pierde esa actividad económica. Y bueno, las afectaciones del territorio receptor es que producen desequilibrios en la estructura por edad y sexo de la población, ya que ingresan muchos jóvenes, hay mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegándose a formar grupos segregados y marginales. El otro pueden perjudicar condiciones de trabajo porque ellos suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local. Y bueno, para cerrar, vamos a realizar estos ejercicios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en torno al fenómeno migratorio es falsa? A ver, vamos a ver el inciso A. Dice, provoca cambios económicos en el lugar de origen, porque incide en la disminución de los niveles de pobreza. Ah, pues sería esa, ¿no? Esa es falsa. ¿Por qué? Porque sí, bueno, provoca cambios económicos en el lugar de origen, sí. Pero ¿qué habíamos comentado? Que ¿va a aumentar o va a disminuir la pobreza? Va a aumentar, ¿no? Porque va a haber mayor pobreza porque no se va a producir la actividad que se tenía anteriormente. Entonces, en vez de disminuir, aumenta la pobreza. Entonces, por eso es que esta respuesta es el inciso A. El inciso B desordena relaciones familiares en el entorno de origen. Sí desordena porque lo habíamos visto,
las mujeres, como se quedan, van a fungir como padre y madre, y también vimos lo del abuelo, ¿no? Que el abuelo también puede fungir como padre, y la estructura poblacional y social del lugar destino. Mismo caso con el destino, ¿no? Que la que va a pasar con la población va a ser más joven, ¿por qué? Porque va a llegar más jóvenes. Inciso C, produce envejecimiento poblacional del lugar de origen por emigración mayoritaria de los jóvenes en edad productiva. Eso ya lo habíamos dicho, esto es cierto, entonces esto no es falso. La última, desequilibra la estructura poblacional del lugar del destino induciendo diversidad política, lingüística y religiosa. Eso también es cierto, entonces por eso es que la respuesta es la opción A. Vamos con el siguiente. Lee el siguiente documento del editor de textos y completa la información que corresponde. De los 4 patrones migratorios identificados por la CONAPO, el primero estableció las bases de flujo migratorio a partir desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Ahí la respuesta, ¿cuál sería? Sería la opción C, ¿no? La demanda laboral en el país vecino Estados Unidos. Entonces, este flujo migratorio se hizo a partir de la demanda que tenía el Estados Unidos de conseguir mano de obra barata. Y vamos con el último. Indica algunas de las características de la migración actual de los mexicanos a Estados Unidos conforme a los señalamientos de CONAPO. Entonces recordamos, tenemos punto 1, aumento de la demanda laboral en Estados Unidos, disminución de los mecanismos de la circularidad, ampliación de las regiones de origen y destino de los emigrantes, mayor heterogeneidad del perfil de los emigrantes, mayor facilidad para la regulación de la estancia de los inmigrantes. Sería la 2, disminución de los mecanismos de circularidad. Recordemos que la CONAPO había dicho eso ya que no había un retorno de los emigrantes. Entonces sería la 2. La 3 también sería porque se ampliaron regiones de origen y destino de los emigrantes. Y la 4 también sería, ¿no? Mayor heterogeneidad del perfil de los emigrantes. ¿Por qué? Porque ahora ya hubo mayores, ¿no? Mayores, hubo personas indígenas, ya hubo personas femeninas, hubo mayor escolaridad. Entonces todo eso hace que sea heterogéneo el perfil de los emigrantes. Entonces sería la respuesta A. Y bueno, con eso terminaríamos. Espero no les hayan quedado dudas. Si tienen dudas, pues ahí en el chat de YouTube, ahí en los comentarios me pueden externar sus dudas y a ver si y yo les contesto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde.